El procesador debe ser capaz de interpretar el algoritmo, lo que significa comprender las instrucciones de cada paso y realizar las operaciones correspondientes. Cuando el procesador es una computadora, el algoritmo se ha de expresar en un formato que se denomina programa, ya que el pseudocódigo o el diagrama de flujo no son comprensibles por la computadora, aunque los pueda diseñar o entender cualquier programador. Un programa se escribe en un lenguaje de programación y las operaciones que conducen a expresar un algoritmo en forma de programa se llama programación. El proceso de traducir un algoritmo en pseudocódigo a un lenguaje de programación se denomina codificación, y el algoritmo escrito en un lenguaje de programación se denomina código fuente. La computadora no entiende los lenguajes de programación, sino que se requiere de un programa que traduzca el código fuente a otro lenguaje que sí entiende la máquina directamente, pero que es muy complejo para las personas normales. Este lenguaje se conoce como lenguaje máquina y el código correspondiente código máquina. Los programas que traducen el código fuente escrito en un lenguaje de programación tal como C++ o C en nuestro caso, a código máquina se denominan traductores. El proceso de conversión de un algoritmo escrito en pseudocódigo hasta un programa ejecutable comprensible por la máquina se muestra a continuación. Hoy en día, la mayoría de los programadores emplean lenguajes de programación como C++, C, C#, Java, Python, PHP, JavaScript, Ruby, Go, entre otros más. Aunque todavía se utilizan, sobre todo en algunos ámbitos profesionales, los clásicos como COBOL, Fortran, Pascal o BASIC. Estos lenguajes se denominan lenguajes de alto nivel y permiten a los programadores resolver problemas convirtiendo sus algoritmos en programas escritos en alguno de estos lenguajes de programación. Los lenguajes de programación se usan para escribir programas. Los programas de las computadoras modernas constan de secuencias de instrucciones que se codifican como secuencias de dígitos numéricos que podrán entender dichas computadoras. El sistema de codificación se conoce como lenguaje máquina, que es el lenguaje nativo de una computadora. Desgraciadamente, la escritura de programas en el lenguaje máquina es una tarea tediosa y difícil, ya que sus instrucciones son secuencias de ceros y unos, que son muy difíciles de recordar y manipular por las personas. Por lo tanto, se necesitan lenguajes de programación amigables con el programador y que sean parecidos al lenguaje humano para que permitan escribir los programas con más facilidad. Sin embargo, las computadoras solo entienden las instrucciones del lenguaje máquina, por lo que será preciso introducir los programas resultantes a lenguajes de máquina antes de que puedan ser ejecutados por ellas. Cada lenguaje de programación tiene un conjunto o juego de instrucciones que la computadora podrá entender directamente en su código máquina o bien se traducirán a dicho código máquina. Las instrucciones son acciones u operaciones que debe realizar la computadora. Las instrucciones básicas y comunes en casi todos los lenguajes de programación son instrucciones de entrada y salida, que son instrucciones de transferencia de información entre dispositivos periféricos y la memoria central, tales como leer de o bien escribir en. Luego están las instrucciones de cálculo, instrucciones para que la computadora pueda realizar operaciones aritméticas. También están las instrucciones de control, que son instrucciones que modifican la secuencia de la ejecución
del programa. Además de estas instrucciones y dependiendo del procesador y del lenguaje de programación, existirán otras que conformarán el conjunto de instrucciones y junto con las reglas de sintaxis permitirán escribir los programas. Los principales tipos de lenguajes de programación son lenguajes máquina, lenguajes de bajo nivel, es decir, ensambladores, y los lenguajes de alto nivel. El proceso de traducción de un programa fuente escrito en un lenguaje de alto nivel a un lenguaje máquina comprensible por la computadora se realiza mediante programas llamados traductores. Los traductores de lenguaje son programas que traducen a su vez los programas fuente escritos en lenguaje de alto nivel a código máquina. Los traductores se dividen en compiladores e intérpretes. Un intérprete es un traductor que toma un programa fuente, lo traduce y a continuación lo ejecuta. Los programas intérpretes clásicos como BASIC prácticamente ya no se utilizan, más que en circunstancias especiales. Algunos ejemplos de este tipo de lenguaje son Python, Perl, Ruby, JavaScript y PHP. El sistema de traducción consiste en traducir la primera sentencia del programa al lenguaje máquina. Se detiene la traducción, se ejecuta la sentencia. Después, se traduce la siguiente sentencia, se detiene la traducción, se ejecuta la sentencia y así sucesivamente hasta terminar el programa. Un compilador es un programa que traduce los programas fuente escritos en lenguaje de alto nivel al lenguaje máquina. La traducción del programa completo se realiza en una sola operación denominada compilación del programa. Es decir, se traducen todas las instrucciones del programa en un solo bloque. El programa compilado y depurado, es decir, que ya no tiene errores, se denomina programa ejecutable, porque ya se puede ejecutar directamente y cuantas veces se desee. Solo deberá volver a compilarse de nuevo en el caso de que se modifique alguna instrucción del programa. De este modo, el programa ejecutable no necesita del compilador para su ejecución. Los traductores de lenguaje típicos más utilizados son C, C++, Java y C#. La compilación es un proceso de traducción de programas fuente a programas objeto. El programa objeto obtenido de la compilación ha sido traducido normalmente a código máquina. Para conseguir el programa máquina real, se debe utilizar un programa llamado montador o enlazador, linker. El proceso de montaje conduce a un programa en lenguaje máquina directamente ejecutable. El proceso de ejecución de un programa escrito en un lenguaje de programación y mediante un compilador suele tener los siguientes pasos. Escritura del programa fuente con un editor de texto y guardarlo en un dispositivo de almacenamiento, por ejemplo, un disco. Introducir el programa fuente en memoria. Compilar el programa con el compilador seleccionado. Verificar y corregir errores de compilación. Obtención del programa objeto. El enlazador linker obtiene el programa ejecutable. Y finalmente, se ejecuta el programa y si no existen errores, se tendrá la salida del programa.